Nos acompaña Federico Mastrogiovanni, él es periodista, escritor italiano, ganador del premio PEN 2015 y del Certamen Nacional de Periodistas del Club de Periodistas de México. Autor de este libro, también del documental Ni vivos ni muertos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa. Buenas tardes, muchas gracias Idania y toda la audiencia. Muy buenas tardes. Señor Mastrogiovanni, ni vivos ni muertos, olvidados por efecto de esa justicia que consagra la impunidad cada vez con más fuerza en México. Sí, de hecho el título del documental que hice con Luis Ramírez Guzmán y del libro son un poco la imagen de lo que está pasando en el país en los últimos años, y yo hablo de los desaparecidos que se han vuelto un tema finalmente a final del 2014, justamente como recordabas con el acontecimiento que llegó a romper las barreras de México, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. Pero es un tema que es un tema de actualidad, o debería de ser un tema de actualidad por lo menos desde el 2006, porque hay más de 30,000 personas desaparecidas en México. Entonces, la característica de estos últimos años es justamente, además de la violencia y de la crueldad, es la impunidad total, una impunidad que es la que en estos últimos días se ha visto y se va a ver también con el asesinato de un periodista aquí en el Distrito Federal, y con otras 4 mujeres, de las cuales una joven colombiana. Ahora, señor Mastrogiovanni, digamos que las desapariciones forzadas no son nuevas en México. Hablamos de ellas desde los años 70. ¿Por qué se han convertido en foco de atención? Quizás Ayotzinapa hizo que se volteara el foco hacia estas desapariciones. Sí, de hecho en México no son una novedad. México es el primer país en América Latina en el que se dan casos de desaparición forzada de personas a finales de los años 60, justamente en el estado de Guerrero. Pero lo que cambia es que hay un aumento muy fuerte de desapariciones y desapariciones forzadas a partir del año 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón declara la nombrada guerra al narco, y hay un aumento de la violencia en general, pero también de las desapariciones forzadas. Lo que pasa es que durante muchos años, de 2006 por lo menos a 2014, no ha, digamos, encontrado un lugar ni en los medios ni en la agenda política la desaparición de personas y la desaparición forzada. Pero hay un número de desaparecidos que probablemente es mucho más alto de los 30,000 que mencionaba, pero no hay todavía forma de demostrarlo con datos duros, que es alarmante y supera con abundancia las cifras de las desapariciones forzadas, por ejemplo, de la dictadura argentina en sus peores años. Es una práctica que ha sido manejada por parte de muchos actores sociales, elementos del crimen organizado, pero cuando se habla de desaparición forzada, se habla de una intervención por parte del Estado, de cualquier agente del Estado, sea fuerzas de seguridad, fuerza de policía, ejército, funcionarios públicos, ministerios públicos, por acción o por omisión. Entonces, muchísimos de los casos de desaparición de personas en México podrían ser calificados como desaparición forzada de personas, que es un delito continuado y es uno de los peores delitos de lesa humanidad en general a nivel internacional. Es un caso extraordinario el hecho de que no se haya hablado durante muchos años de este tema, y todavía muchos de nosotros que hemos trabajado durante años en este tema nos sorprendemos por el hecho de que se haya empezado a hablar finalmente de las desapariciones forzadas como un problema después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Es muy importante que se haya hecho, que se haya logrado empezar a hablar del tema,
pero no es algo que empezó en septiembre de 2014, cuando desaparecieron los estudiantes. Esto empezó mucho antes. Y la idea que me he hecho en estos años y he solidificado en estos años es que se trata de una estrategia de terror, fundamentalmente para controlar territorios. Ahora, ¿cree usted, señor Mastrogiovanni, que la impunidad de estos casos de desapariciones forzadas quizás tenga que ver con que hay un momento en que se pierde la frontera al buscar los culpables? Es decir, estas desapariciones pueden ser tanto del crimen organizado como de las autoridades. Sí, el punto es que en muchos casos, como demuestra, por ejemplo, el caso de los 43 estudiantes, ya la frontera entre crimen organizado e instituciones ya no se ve. Hay negocios que se hacen en común, hay algún tipo de alianza entre grupos criminales y sectores importantes del Estado. Entonces, la impunidad es simplemente parte de cómo se maneja la política y cómo se manejan las relaciones entre crimen y partes de las instituciones en este país. Entonces, es muy difícil ya en ciertos casos entender dónde se acaba el crimen organizado y dónde empiezan los funcionarios públicos. Y en algunos casos hay policías, como los policías municipales de Iguala, los que físicamente se llevaron a los estudiantes de Ayotzinapa, que durante el día son policías municipales y a lo mejor en la noche se quitan el uniforme y son parte de grupos criminales. Entonces, esto es muy frecuente ya en México. Claro. La pregunta sería cómo recuperar la institucionalidad perdida, porque mientras no se recupere, digamos, en México no puede encauzarse, no vamos a resolver esta situación de desapariciones forzadas precisamente por lo que usted señala. Nunca se sabe dónde acaba el crimen organizado y dónde comienza la autoridad. De hecho, es uno de los grandes interrogativos que hay en estos últimos tiempos y personalmente opino que la respuesta no puede venir de las instituciones, sino de la sociedad civil organizada, la gente que se está organizando y que empieza a organizarse, porque tampoco hay una gran movilización de la sociedad civil, pero que ya empieza a darse cuenta de que este tipo de violencia ya no es tolerable y ya afecta a todos los niveles sociales y a todo el país. Entonces, yo creo que por ahí viene una posibilidad de resolver este problema. Una clase política corrupta o que es parte de actividades ilícitas no se va a juzgar por sí misma. Esto es un reclamo que tiene que hacer una sociedad civil consciente, organizada y que pida lo que todo el mundo quiere, que se acabe esta violencia. Evidentemente. El punto es que también hay una represión muy fuerte por parte del Estado. Así es. Quiero agradecer a Federico Mastrogiovanni, periodista, escritor italiano, por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Buenas tardes.